Les voy a compartir mi pantalla. Realmente lo que vamos a ver hoy no es una presentación en sí, sino es directamente el software antiplagio. ¿Cómo ingresan normalmente al software? Van a ingresar a la plataforma de la biblioteca, ingresando a la página de la Universidad de La Salle y al enlace de la biblioteca. Cuando ustedes entran a la biblioteca van a encontrar después del cajoncito de búsqueda 3 títulos: CLEO, Recursos Electrónicos CRAI y Servicios CRAI. Vamos a ingresar a los recursos electrónicos CRAI. Ahí siempre los profesores que ya utilicen las bases se van a dar cuenta que están las listas de las bases, pero a la izquierda hay una columna donde ustedes van a poder conocer otra información. De penúltimas, la penúltima opción aparece software antiplagio. Les voy a mostrar que acá hay un video. Este video es para que ustedes se relacionen un poquito con el software, con la importancia que tiene y las ventajas también que pueden tener de él. Ya lo verán ustedes en su momento. Esta es una descripción pequeña de para qué sirve el software antiplagio y van a tener la posibilidad entonces de acceder al software a través de este enlace. Aquí arriba les dice que ustedes pueden hacer la solicitud del usuario y contraseña luego de que han tomado la asesoría con la persona que corresponda. Voy a ingresar al software y se van a dar cuenta que tenemos que ingresar usuario o correo electrónico de la universidad. Miren, es el correo electrónico de la universidad, Unisalle o La Salle, ya depende de lo que ustedes me envíen de datos esta tarde o en estos días. La contraseña es una contraseña que no exige más de los 8 números y 8 símbolos que se piden siempre. No es algo tan extraordinario que uno pueda pensar que tiene uno que colocar una clave supremamente difícil. No es necesario. Cuando uno inicia sesión, ya entra a esta plataforma. Es lo primero que se ve. Yo ya la había cargado porque se demora un momentico. Vemos siempre el logo de Urcon, que es el software que vamos a trabajar en este momento. Enseguida encontramos la dirección de análisis. Si se fijan, es la primera parte del correo electrónico, más el punto. UDLS, Universidad de La Salle. Entonces, en el caso de ustedes, será la primera parte de su correo electrónico y el UDLS que corresponde a la universidad, @analysis.urcon.com. Es lo único que les van a pedir. Ahora, ¿para qué sirve esta dirección de correo electrónico? Porque si ustedes le van a decir a sus estudiantes que les envíen el documento directamente, ustedes tienen que entregarle este correo. No le pueden entregar el correo personal, pues el correo de la institucional, porque si no va a llegar a su bandeja de entrada de correo, no va a llegar acá. Entonces, la idea es que ustedes tomen este enlace, perdón, esta dirección de análisis y la lleven a su correo electrónico. Y cuando produzcan un mensaje, simplemente y van a escribir el correo electrónico del profesor. Yo como estudiante escribiría el correo electrónico que el profesor me dio de análisis Urcon para que llegue directamente a la bandeja de entrada. Ahora, voy a volver a entrar acá. ¿Qué más encuentro? En la parte superior derecha encuentro la ayuda. Es una ayuda y es un manual en inglés que de todas formas va a llegar a sus correos cuando ya creen usuario y la contraseña. Aquí, subir documentos. Entonces, tenemos dos formas de hacer que llegue la información a Urcon. Una es a través de los documentos que envían los estudiantes por el correo electrónico que les estoy dando, o subir subir los documentos de forma manual. ¿Eso qué significa? Si ustedes en este momento ya tienen documentos que necesiten ser revisados, los pueden subir ya de manera manual. Aquí, ¿qué tienen que diligenciar? En los datos del receptor, solamente seleccionar el correo electrónico que está subiendo el documento. Aquí siempre va a aparecer es su propio correo electrónico y no van a tener opción de escoger otra cosa. Lo seleccionan y ahí ya reconoce los datos de la dirección de análisis, mi nombre, la Universidad de La Salle y el correo completo de Análisis Urcon. Ahora, si ustedes quieren escribir asunto y mensaje, lo pueden hacer. Por ejemplo, que el estudiante les haya enviado a ustedes a su correo electrónico por equivocación el mensaje y lo quieren ustedes, bueno, para no decirle al estudiante que me lo envíe a ese correo de Urcon, pues yo le puedo decir o yo mismo lo puedo hacer. Yo puedo diligenciar acá datos de asunto y mensaje. Si no quiero, no lo hago y no tengo ningún problema. Luego de que ya diligencio estos datos, yo voy entonces a adjuntar los documentos. ¿Cómo se adjuntan? Uno puede arrastrarlos, por ejemplo, si yo lo tuviera aquí en mi plataforma,
En mi escritorio yo lo arrastro, simplemente me lo llevo hasta el documento de Urcon. Puedo arrastrar el documento, un documento, voy uno por uno porque no se espera que ustedes suban 5 o 10 documentos porque se supone que tienen que ser revisados de forma separada. Entonces, van abriendo uno por uno. Lo otro es que ustedes pueden oprimir y ubicarlo de forma directa en su equipo, en la USB o de donde lo quieran descargar. Simplemente seleccionan el documento, le dan a abrir y listo. Ya con eso es suficiente. Aquí se va a crear un registro. Voy a intentar hacerlo con uno que no sé si funcione. Bueno, voy a colocar esto, solamente para mostrarles. Va a aparecer el nombre del archivo, va a aparecer cuánto pesa y en dónde está en este momento. Ahora, si yo subí por equivocación algún documento, simplemente puedo oprimir excluir y él va a salir directamente de esta lista. Como de pronto yo pude haber subido varios porque de pronto tengo una carpeta que dice investigación o trabajo de grado 1, lo que sea, pues entonces puedo ir eliminando toda la carpeta si no la necesito o, como les digo, eliminar uno por uno si de pronto no me parece que este documento todavía esté listo para subir al software. Oprimo enviar y él va a llevarme a la plataforma de Urcon, a la plataforma principal. Yo en este momento no voy a subir ese documento porque eso no tiene nada. Si no tiene un mínimo de palabras, que son aproximadamente 150 palabras, él no va a revisar documentos. O sea, por ejemplo, si ustedes están subiendo un documento que es una imagen y abajo el pie de página, probablemente no alcancen la cantidad mínima de palabras para que él pueda reconocerlo. Porque, ¿qué pasa? Él no va a reconocer imágenes. Las cosas que él no puede verificar son las imágenes, las tablas, algunas figuras y los símbolos. En algunos casos, por ejemplo, los estudiantes de ingeniería pasan símbolos de alfa, beta, omega, ese tipo de símbolos no los va a reconocer. Entonces, cuando les va a suceder, cuando ustedes empiezan a subir esos documentos, les va a salir una advertencia como esta. Es un signo de restricción, como advirtiéndonos que hay que revisar algunas cosas de manera manual porque él no lo pudo hacer solo. Una vez el documento haya sido subido, va a quedar acá y va a ser el primero que ustedes van a ver. Este es el documento más reciente que yo subí, que se lo subí a un profesor en un ejercicio también, y nos dimos cuenta entonces, ese documento se va a demorar, aquí va a quedarse en blanco un rato, mientras que él hace la revisión. Aquí también va a quedarse en blanco, como está esto. Después de hecho el análisis, va a aparecer un chulito o una X. Si se fijan, esta X aparece, significa que no lo pudo revisar. El documento no contiene suficiente texto para ser analizado. Miren, 450 caracteres es lo que nos pide como mínimo. No pudo ser revisado, por eso acá no hay un porcentaje. Ahora, este porcentaje aquí corresponde al porcentaje de similitud. Yo en este momento no lo puedo llamar plagio. Yo no puedo simplemente ser inquisitiva y decir plagio, porque probablemente hay contenidos que yo no pueda calificar como plagio porque de pronto es una copia de un título o es una copia de pronto de la forma en que la persona hizo la portada del trabajo. Entonces son cosas que yo no debería tomar en cuenta y por eso no lo voy a llamar plagio hasta que yo no me asegure de que es la información que a mí me está relacionando dentro del documento, ¿sí? O sea, no me puedo quedar simplemente con este dato. Ahora, ¿qué más van a encontrar? Esta etiqueta es la que les dice a ustedes que el documento está colgado y que el documento va a quedar dentro del análisis de Urcon. Aquí el mensaje, si el estudiante lo envió directamente, entonces probablemente escribió en el mensaje, profesor, buenas noches, le estoy enviando el documento, tenerlo presente para su lectura, una cosa así. Eso es lo que van ustedes a encontrar en ese sobre. Aquí enseguida es donde ustedes se dan cuenta que el documento ya quedó guardado completamente en Urcon. O sea, está listo para ser revisado a través de Urcon y otro porque los documentos ya están en Urcon. Ahora, hay que tener en cuenta de dónde se basa la información que él está revisando. Hay 3 fuentes que él utiliza. Uno es las bases de datos de la universidad. Entonces, primero revisan las bases de datos de la universidad a ver qué hay. Segundo, revisan Internet general. Entonces, probablemente no están las bases de datos de la universidad, pero sí está en Google. Y lo otro es el mismo
análisis de Urcon que él hace en otros lados. Por eso les decía yo, no voy a subir ese documento porque probablemente, si yo quiero, lo puedo estar utilizando para escribir un documento original. Entonces no me conviene subirlo porque el día de mañana yo vuelvo a pasar el documento y me va a aparecer el plagio del primero. Entonces prefiero no subir documentos de no ser necesario. Ahora, a los profesores se les entrega de manera inicial 50 licencias. Si ustedes de pronto dicen, no, pero 50 a mí no me alcanzan para mucho tiempo, tengan en cuenta que el otro semestre se renuevan otras 50 licencias. Si dentro del semestre se agotan, ya ustedes nos pueden hacer la solicitud de que ampliemos la cantidad de licencias que pueden subir. Ahora, advertencia, los documentos que se suban a Urcon deben ser documentos finales, o sea, cuando ya están a punto de ser sustentados, ya pasaron por todo el rigor de investigación que tenía que tener y están pasando en este momento. ¿Por qué? Porque se espera que solo se pase una vez. Pero ¿qué pasa? Probablemente se van a encontrar con documentos como este, que dice tesis 1 y dice 12%. Y luego va a llegar el estudiante y decirles, profesor, vuélvamelo a pasar porque pues ya hice las correcciones que usted me pidió y lo vuelven a pasar y quedan el 94. Mire, este mismo es el mismo documento, no cambia. ¿Qué pasó? El estudiante me dijo a mí, venga, vuélvamelo a pasar y yo lo volví a hacer. Como yo ya sabía quién era el estudiante y que el primer documento se llamaba igual, yo ya relacioné ambos documentos. Pero ¿qué pasa? Hay muchos estudiantes que colocan tesis y colocan el nombre de su proyecto, o trabajo de grado y colocan el nombre de su proyecto, o colocan trabajo de grado y colocan Pepito Pérez 5, porque me imagino que lleva una cantidad de versiones, y luego el otro documento ya se llama final. ¿Sí? Pueden ser de la misma persona, pero si no se nombran igual, yo probablemente como profesor no me voy a fijar en que es el mismo. Entonces no tengo posibilidad de que yo, pues entre todas las cosas que yo tengo que hacer, que no es solo Urcon, pues se me haya pasado que esta persona ya los subió al sistema o que yo ya se los subí al sistema y que yo ya debo eliminar fuentes de información de Urcon. Ahora, ¿qué más encuentro? El porcentaje, ya les digo, entre más alto el porcentaje, más oscuro va a ser el color que me va a representar la imagen. Si es 0, va a quedar en verde y de ahí para arriba va a ir subiendo a amarillo, a verde y a rojo y hasta negro. Enseguida encuentro un número de consecutivo. Este número de consecutivo es como el que le da la identidad al documento dentro de la plataforma. Porque, ¿qué pasa? Por derechos de autor, si yo quiero revisar algunas fuentes, no lo voy a poder hacer. Pero Urcon me va a decir, ese documento está dentro de nuestras fuentes, de las fuentes que otras personas han subido a Urcon directamente. No es un trabajo todavía publicado, pero ya lo subieron a Urcon. Y el número se denomina tal. A mí no me va a dejar ver el documento completo, pero yo ya voy a poder ubicarlo por el número. Entonces, si ustedes de pronto tienen inquietud que el estudiante ya se los hubiera enviado otra vez, entonces ustedes pueden copiar este dato, este número y subirlo. Buscarlo acá a ver si fue uno de los que ustedes ya subieron para que hubiera salido tan alto el porcentaje. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha usado el Urcon de otro profesor que les ha colaborado en esa solicitud, eh, y ya lo hicieron con un estudiante en este momento y después el estudiante, no sé, en 8 días, en 15 días, en 2 meses, viene otra vez para que ustedes lo vuelvan a pasar, les toca subirlo otra vez con el usuario de ese profesor. Porque, ¿qué pasa? Si se sube con el usuario de ustedes, ya va a aparecer que son dos documentos distintos y ustedes no podrían eliminar la primera fuente. Cuando no se puede eliminar la primera fuente, pues entonces a mí me va a tocar buscar todo el 94% del documento a ver si tiene las similitudes que hagan pensar que el estudiante tuvo plagio. Y no teniendo en cuenta solamente la base del 12% o de las variantes que haya tenido desde el 12 hasta la segunda revisión para hacer el ejercicio. Entonces, es mucho más agotador si yo me dedico a hacerlo en 2 partes. No sé si de pronto alguien acá tiene conocimiento, pero a un profesor que iba a escribir un artículo, creo que para una de las revistas de la universidad, de otro programa académico. El profesor dijo, listo, como yo tengo Urcon, yo paso mi propio documento por Urcon. Él lo subió y vio que el porcentaje no era algo meritorio y ya, listo.
Cuando lo fue a entregar a la revista de Ediciones Unisalle, en Ediciones lo volvieron a pasar, porque siempre se aseguran de eso. Lo volvieron a pasar y como eran dos usuarios distintos, dijeron, pues salió como 91%. Y allá dijeron, uy, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este profesor? ¿Cómo así que tanto porcentaje? Claro, como ya en Urcon había habido un primer registro del documento, pues aquí apareció un porcentaje altísimo. Entonces, tocó corroborar los dos usuarios, tanto el del profesor, que lo colocó por inocente, y el de Ediciones Unisalle, para verificar si los números que correspondían, este número que correspondía al documento, si era el de él, para que de pronto no, a pesar de que es un profesor que tiene credibilidad en la universidad, que ya tiene su tiempo y todo, pues no está uno exento de que puedan suceder ese tipo de cosas. Entonces, por eso la advertencia de que por favor no lo suban con usuarios distintos y de que le digan a los estudiantes de que el nombre del documento tiene que ser exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al correo electrónico y les escribo a ustedes como profesores al correo electrónico de Urcon, entonces yo tengo que siempre colocar el mismo nombre. Entonces, trabajo de grado 1. Y a mí se me olvidó y yo le envié trabajo de grado 2 como a los 2 meses. Ahí se va uno a ver en el 8 porque entonces como profesor, como no ha sido el único documento que he subido, me toca buscarlo a ver dónde encuentro el primer documento para eliminar esa fuente. Porque si no lo encuentro, yo no le puedo creer al estudiante que realmente no es, entre comillas, un plagio. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué más aparece en este software? En la parte derecha encuentro el peso. Ese peso en algunas cosas no es relevante, pero entonces lo que sí es más importante aquí es la cantidad de palabras. Respecto a la cantidad de palabras, es lo que calcula en porcentaje. Entonces, sobre 11.499 palabras, el 35% de este documento aparece con similitudes. Es sobre esa cantidad de palabras. ¿Quién lo subió? En estos ejercicios los he subido yo. Si de pronto los enviaron a través de correo electrónico los estudiantes que deberían hacerlo desde el correo institucional, van a aparecer los nombres de ese remitente. Y va a aparecer la hora y la fecha en que esa persona los envió. ¿Por qué es importante eso? Porque si de pronto ustedes tienen manual Urcon de que no les revise ningún documento si ustedes de pronto no lo han pedido y el estudiante simplemente de forma pues ya de forma apresurada dijo, yo se lo envío otra vez al mismo enlace, pues sí, pero si ustedes configuran su Urcon para que no les revise nada teniendo en cuenta la cantidad de licencias, pues entonces ustedes verifican la fecha y dicen, ah, bueno, sí, por la hora yo se lo puedo revisar. Porque sucede mucho que si ustedes deciden, voy a darles tiempo de entregar hasta el viernes a las 7 de la noche, pues obviamente los documentos que se suban a partir de las 7 y 1 ustedes ya empiezan a pensar si los reciben o no, o si los toman en cuenta sobre una nota menor. Entonces, algo parecido sucede con Urcon. Urcon también es como muy tajante. Ahora, ¿qué más van a encontrar acá? Una cinta de opciones. Esta cinta lo que me va a decir es la cantidad de carpetas que yo tengo elaboradas. Me imagino que ustedes deben tener más de un grupo a quienes les quieran hacer la revisión de su material. Y de pronto, este semestre tienen modalidad de grado 1 y el otro semestre también tienen modalidad de grado 1. Lo que yo les sugeriría es que crearan carpetas. Crearan una carpeta por cada semestre y por cada grupo que ustedes piensan trabajar. ¿Para qué? Para que el día que vayan a subir el documento, los documentos ya se vayan directamente a esa carpeta y ustedes no les toque estar mirando si este primer documento es de un grupo y este documento es de otro, sino que ya saben el total. Además, ¿por qué? Porque cuando ustedes crean la carpeta acá, en nueva carpeta, ustedes colocan el nombre de esa carpeta. Entonces, modalidad de grado 1, 2020, raya 2, ¿cierto? Eso lo puedo hacer. Ahora, aparte del nombre que yo le vaya a dejar a la carpeta, le voy a colocar un código de curso. Ese código puede ser, por ejemplo, teniendo en cuenta las iniciales, modalidad de grado 1, 2020, raya 2, ¿cierto? Si se dan cuenta que en el código del curso aparecen corchetes, lo que me está indicando es que yo debo así asignar los códigos.
¿Qué más me muestra? El plazo de entrega. Ah, si yo soy un profesor lo suficientemente serio y les digo, si ustedes no me envían a tal hora, yo no se los reviso y soy puntual en eso, soy muy estricto, pues ustedes pueden colocar esa fecha y ese plazo. Aquí deben seleccionar entonces el mes. Yo voy a decir que hasta el viernes 25 les acepto a las 23:59. O sea, si me lo enviaron el sábado, ya, no importa. Si me lo enviaron a las 00:02, ya no. O sea, yo ya no lo voy a recibir. Ahora, lo otro es que no analiza, si uno quiere, no analiza los documentos que lleguen después de ese plazo de entrega. Probablemente los recibe a la carpeta, porque pues no les va tampoco a restringir el mensaje, pero sí va a decir, no, yo no se lo voy a revisar. Y ya después ustedes acuerdan a ver qué fue lo que pudo haber pasado, a ver si se puede o no analizar y ya se hace de forma manual. Listo, no analizo de los documentos enviados después. ¿De qué año? 2020, semestre 2. Listo, actualizo. Con esto ya creo una carpeta. El nombre de las carpetas es el que ustedes quieran, no van a estar supeditados por nada. Y si se fijan ya en la parte izquierda, ya lo van a encontrar acá. M de grado 1 2020 raya 2. Y entre corchetes el código siempre va a aparecer ahí. Cosa que cuando yo le diga al estudiante envíeme el mensaje a esta dirección de correo electrónico, también le indique que en el asunto debo colocar corchetes, el nombre de, perdón, el código de esa carpeta a donde lo debe enviar y luego cierro otra vez corchetes. Ya enseguida en el asunto puedo colocar trabajo de grado, por decir algo. Pero lo primero que tiene que haber en el asunto para que llegue a la carpeta es esa información, lo que tiene que ver con la carpeta. Entonces, cuando yo envíe el documento adjunto como estudiante al profesor, ya va a llegar directamente ahí y se va a guardar bajo las condiciones que dice el plazo de entrega. Si se lo envié tarde, no me lo va a revisar si el profesor colocó esa condición. Si el estudiante coloca un mensaje, eso ya es irrelevante, eso no es nada que pueda ser importante. Ideal, pues que coloque al menos, profesor, muchas gracias, le envío el documento para su revisión, eso, pero no es necesario. Listo. Ahora, cuando ustedes quieran ver el documento que llegó, porque si el documento llegó a través de correo electrónico, ustedes no tienen posibilidad de tener el documento original. Entonces, si lo quieren tener en original, simplemente oprimen sobre el documento, sobre el título del documento que aparece en azul, y él va a hacer la descarga de ese archivo. Si lo subieron en PDF o un documento de Word, lo guarda sin problema en donde ustedes lo quieran, si ustedes lo van a conservar. Si no lo piensan conservar, pues no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo se hace para ver el informe de Urcon? Simplemente oprimen sobre el porcentaje de similitud y ahí ya van a poder leer la información. Él se va a demorar un momentico porque él siempre hace la validación de toda esta información de forma, pues en tiempo real. Siempre autorizo el uso de las cookies y ahí ya me puedo entrar a desplegar el informe. Dice vista general del análisis. Dice 18 páginas de un total de 20 contienen similitudes. Entonces me dice que en la página 1, 2, 3, 4, 5 hasta la 7, en esta página, en esta parte de la información, hay varias similitudes. Cada uno de estos son diferentes citas que pudieron copiar. ¿Sí ven? Cada uno está resaltándose de forma diferente y a cada uno podría verlo de manera separada. Si ustedes quieren, pueden ver todas las páginas así a nivel general para de pronto irse directamente a las cosas más puntuales que de pronto son los párrafos más largos. Si no, pues más abajo, en la vista general del análisis, más abajo van a encontrar ustedes las coincidencias. Miren que en esas 18 páginas hay 72 similitudes. Como les digo, algunas pueden ser de un solo renglón o de dos renglones, pero el mente se está sumando. Aquí en las coincidencias yo simplemente debo oprimir y ya me va a llevar a la información del texto. Entonces, me dice que son las coincidencias, las fuentes y el documento completo. Aquí en coincidencias me va a mostrar primero el documento que yo acabé de subir o que el documento que me acabo de enviar el estudiante. Y está contrastado con la fuente original.
Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo hago yo para verificar que esa fuente original sí sea fuente original? O sea, que sí lo haya sacado de ahí, porque yo obviamente el estudiante se me puede venir encima y decirme, no, profesor, eso yo lo hice, o sea, yo lo hice. Y es que me ha pasado con algunos profesores que me han comentado el asunto. Cuando ustedes quieren validar que la información salió de alguna parte y confirmársela al estudiante, se van a encontrar que después de la información, tanto del original, el que ustedes tienen en este momento, como la información de dónde eh, eh, salió la investigación, por decirlo así, van a encontrar entonces la fuente. Miren, la fuente. Dice que es de la Universidad de La Salle, aparecen los mismos autores y aparece que fue subido, aquí hay que ver, el documento se llama Lorena Romero y Daniel Usechi. El número del documento original, recuerdan que yo les decía que si de pronto la misma persona lo había subido, pues podía confirmar copiando este número de documento y llevándoselo a la plataforma principal de acá de Urcon y copiarlo acá para ubicar el documento. Si esa persona no lo ubica, pues es porque esa persona no lo subió. Entonces ya uno entra a verificar. De todas formas, acá enseguida dice enviado por. Claro, este documento lo envió un profesor diferente, lo subió un profesor diferente a esta persona. Entonces, venga, pero es que lo subió esta profesora. Y cuando uno va a ver junio de 2018, entonces uno lo que puede llegar a pensar, habría que validar algunos otros aspectos, pero lo que uno podría llegar a pensar es que es una evolución en el trabajo de grado, que de pronto en el 2017, 2018 hayan empezado a hacer su investigación y la profesora haya subido el documento para hacerle su respectiva revisión. Y ahorita que llegó el momento ya de entregar el trabajo de grado, volvieron a subirlo y por eso nos está apareciendo acá. Este documento yo lo puedo ver en algunos casos. Yo puedo oprimir sobre la fuente original y él me va a abrir un nuevo enlace donde me va a enviar el documento. Si es un documento de Word, me va a pedir que lo guarde. Yo lo puedo guardar en el escritorio. Y cuando yo lo abra, me voy a encontrar con el documento que se subió en el 2018. Seguramente también les va a servir tener ustedes el documento actual para poder contrastar de forma más, no tan automática, la revisión de información. Miren, así lo presentaron a la profesora en ese momento. En algunos casos lo deja descargar, pero en otros, por derechos de autor, no permite esa descarga, entonces lo único que va a aparecer es el número del documento. Entonces, eso hay que tenerlo presente por si acaso, porque con el número del documento yo al menos le puedo preguntar al proveedor de Urcon y decirle, bueno, necesito saber el origen de ese documento, porque no necesariamente es de la misma universidad. Este casualmente sí es de la misma universidad, pero ¿qué ha pasado? Alguna vez nosotros recién enterados de este ejercicio y cuando estábamos empezando a dictarlo, nos dimos cuenta que había un estudiante que había presentado su trabajo de investigación y cuando los contrastaron en Urcon con fuentes originales se dieron cuenta que este estudiante había copiado de una universidad en Chile. O sea, este muchacho había copiado el documento original de una persona que ya lo había presentado en Chile. Entonces, en la universidad de allá también tienen Urcon y por eso fue que se enteraron de que había un plagio ya intencionado. Listo. Teniendo en cuenta eso, yo verifico la información del documento. Estos colores que me aparecen son los que me están resaltando las diferencias detalladas del texto. Por ejemplo, cuando yo lo encuentro en rojo, la información es porque es información que acaban de quitar o que quitaron del documento original. ¿Qué me está diciendo? Este documento se llamaba Portafolio de Productos y Servicios para la Biblioteca Especializada José María del Castillo y Rada. Ahora lo cambiaron. Para la biblioteca pública ya no es especializada, entonces si ven que la palabra cambió, cuando aparece en verde o amarillo, como lo vean, yo lo veo verde. Cuando lo vean de este color es porque la palabra la cambiaron. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando suceden a veces las paráfrasis mal hechas, que lo único que hacen es cambiar palabras, eso lo reconoce el software. Entonces me está diciendo acá, esta palabra la cambiaron por tal. Toca mirar entonces el original, que acá dice entonces pública y acá está especializada. Cuando aparece en rojo es porque borraron alguna información. Borraron la información o crearon espacios o borraron los espacios. O sea, cosas que simplemente
cambiaron, quitaron directamente. Ahí no hay temor a cambios. Ah, bueno, pero pues es que es la misma información y yo no me voy a poner a discutir sobre un documento que es una evolución o un avance de la misma investigación, ¿sí? O una mejora del mismo documento. Entonces yo no lo voy a tener en cuenta y lo quito del análisis. ¿Qué va a pasar? Me va a quedar en gris esta fuente. Y habíamos hablado que habían 72 coincidencias, ahorita solamente me van a aparecer 71. Así puedo ir mirando. Si se dan cuenta, no siempre van a aparecer fragmentos tan largos de texto. Y el porcentaje, de acuerdo a lo que haya sucedido al principio, puede ir bajando. Teníamos 35, va a ir bajando a 33, 32, 31, así sucesivamente hasta de pronto llegar al 5% si vimos que lo que están copiando no es necesariamente algo directamente de la investigación. Yo lo voy a tomar en cuenta para continuar. Ahora, ¿qué también me aparece? El porcentaje de esos cambios. Si se dan cuenta, no es mucho, pero aparece 36%. Y esos porcentajes todos se van sumando para llegar a un consenso general del 35% en este caso. Ya cuando yo esté eliminando y diciendo, no, esto no lo voy a asumir como un plagio porque esto pues lo podrían encontrar en cualquier parte, por ejemplo, las dedicatorias, porque me ha sucedido la dedicatoria o la portada, pues eso no tendría como mucha validez como para decir es que usted plagió una portada, porque casi todas las portadas son iguales. ¿Puedo quitarlo o no? Ahora, si son documentos que tienen citas, yo le puedo colocar entonces la señal de citas y le puedo colocar los paréntesis. Recuerden que las citas son las que están colocadas entre comillas. No necesariamente le identifica citas textuales largas o cita textual corta o paráfrasis, eso no lo reconoce, pero me dice dónde están las comillas, dónde pueden empezar y dónde pueden terminar dentro del texto. Y los paréntesis que siempre deberían estar después de las comillas para indicarme la información básica del autor, apellido, año y página. Voy a seguir con otra. Entonces ya, listo. Esta la vi y me pareció que no valía la pena, entonces la quito del análisis, pero voy a continuar. Ahora, me encuentro que también esta parte está que se parece, no, pero pues esto tampoco, entonces tampoco lo tomo en cuenta dentro del análisis y puedo seguir. Miren, eso también, esto es una portada, o sea, aquí lo que cambió fueron el dato del nombre de la persona que está haciendo la dirección de este trabajo de investigación. 100%, claro, copiaron y pegaron del mismo documento. Entonces, bueno, acá se dan cuenta que la fuente es otra. Aquí la fuente cambió. Está en Ciencia Unisalle y la fuente la obtuvieron el 10 de julio del 2020. Dice también la hora en que la obtuvieron y la URL del acceso para que cuando le vayan a decir al estudiante de dónde la sacaron, ustedes puedan oprimir la fuente y él los va a llevar a ese documento. Se va a demorar un momentico, lo que se demora en cargar el internet y ya va a aparecer, propuesta para la creación y lo hice de este documento. Ustedes entonces ya tendrán que mirar de dónde salió el texto. Esto es una tabla de contenido que, pues digamos, a mi parecer, ustedes ya podrán definirlo, no es suficiente causal para asumir un plagio o una similitud. Pues sí, la copió y la pegó, pero pues eso no es nada del contenido directamente de la investigación. Yo puedo no tomarla en cuenta y puedo seguir. Y así con todas. Con todas se van a dar cuenta que van a tener la fuente. Como les digo, en algunos casos no les van a aparecer, no les van a abrir las fuentes porque no están abiertas al derecho de autor. Así con todas. Ahora, van a encontrarse también, además de las coincidencias, con las fuentes. En estas fuentes les van a decir qué son cada una de esas en las que van a aparecer. Documento almacenado, recuerden lo que está guardado en Urcon, que en algún momento ya se había subido. Sitio web, si de pronto salió de un documento de cualquier otra universidad o de cualquier otra plataforma de internet, Ciencia Unisalle, EBSCO, Gestor, cualquier plataforma. Y la publicación es si es de un artículo directamente de revista que se pudiera recuperar, por ejemplo, por Google, por el Google académico. Entonces va a aparecer esta figura con la letra que indica cuál es el tipo de fuente. Ahora aquí me aparecen las fuentes activas y me dice que se parecen a documentos anteriores subidos por MJ Álvarez. No, pero es que
esa no la puedo tener en cuenta porque obviamente era la evolución del mismo trabajo. Entonces, para no estar revisando 72 fuentes, lo que yo puedo hacer es eliminar esta como una fuente primaria. La quito, no la tomo en cuenta, le dejo el nivel 1, lo dejo así tal cual me aparece en esta exclusión de información. ¿Qué pasó? Listo, ya no lo tomo en cuenta. Ya de este trabajo no me va a contar la información que salió de ese portafolio porque pertenece a los mismos estudiantes. Probablemente lo de Ciencia Unisalle sí, lo de algunas tesis, Ciencia Unisalle también, de Cielo, eso sí. Mire, esto es lo que aparece cuando no dan permiso para poder ver el documento, solamente aparece el nombre. Si ustedes quisieran validar, ya toca con la persona de URCON, como les decía ahorita. Mire, también salió de este documento Universidad de La Salle, Freddy Daza, Si no lo quieren tomar, o pueden oprimir y simplemente quitan ese recurso. Y pueden seguir explorando todas las fuentes que quieran eliminar de entrada. Cuando ustedes se fijan ya en las coincidencias, aparece la similitud solo del 7% y ya no me aparecen 72 citas por ver, sino solo 16. Porque ya me quité el peso de estar revisando una devolución de un tema. ¿Qué más encuentro? El documento completo. Este documento completo me muestra cómo está el texto. O sea, antes me apareció en la coincidencia el contraste entre el documento que yo acabé de subir como docente y al otro lado la información que se subió de forma anterior o con la que la está contrastando. Pero acá, si yo quiero ver de forma manual el documento, pues entonces ya tengo activos citas, paréntesis y diferencias detalladas de texto para que cuando yo vaya bajando me esté mostrando cada una de ellas. Me dice que acá encuentra la primera similitud. Se lo copió y pegó de alguna parte. ¿De dónde? Yo puedo oprimir, ver la comparación y acá encuentro de dónde salió el texto. ¿Sí? Freddy Daza es un compañero nuestro. Ustedes de pronto lo deben conocer, entonces probablemente salió de algún documento que él también ya había subido. Por eso aparece él, no necesariamente porque el documento sea directamente de Freddy Daza como autor. Probablemente también ustedes encuentren alguno que haya subido yo. Ustedes, si se dan cuenta, aparece todas las líneas donde en algún momento tienen alguna similitud. ¿Sí? Ya les muestra de forma plana el texto. Miren, acá está la cita. Lo que aparece entre paréntesis es la cita. Enseguida, esto no está bien citado. Por ejemplo, si esto fue, estos son los paréntesis, pero el paréntesis va después de la cita. Entonces, aparentemente esto no está bien redactado, pero eso ya depende de la profundidad del documento y no de la forma. Aquí están las comillas, entonces aquí sí debería haber un paréntesis donde dijera tal cosa. Obviamente esto lo hacen a manera de expresión. Mire, botar la toalla, es una expresión, no lo voy a tomar como cita, lo dejo pasar, no tengo ningún problema. De todas formas, aquí no me está generando error, lo que me está diciendo es, lo que me está destacando es el texto. Donde sí me aparece la similitud es lo que aparece en el recuadro de color. Cuando yo ya quiero, pues entonces la oprimo, como les digo, aparece ya las diferencias exactas, tanto que las palabras hayan cambiado como que hayan borrado espacios o hayan borrado palabras. Así puedo continuar explorándolo todo. Esto es un trabajo de investigación, esto es bastante largo. Listo, yo como docente ya tuve la oportunidad de bajar la similitud hasta el 7%. Y ahí ya no la puedo bajar más porque ya revisé todas mis coincidencias y me parece que yo no le puedo colaborar en nada más o que lo que está ahí ya en ese 7% sí tiene que entrarlo a corregir. Entonces lo que voy a hacer es compartirle al estudiante el documento. Puedo hacerlo, uno, por esta opción que es la flechita hacia abajo, donde me dice que espere mientras que me genera un archivo en PDF. Me lo va a guardar en el computador donde yo se lo indique y ya me queda este reporte. A muchos me imagino que les ha tocado valerse de algunos compañeros para generar este reporte, pues es este el que piden en algunos programas como requisito a los estudiantes para confirmar este porcentaje de similitud.
Lo primero que aparece es el nombre del documento. Si el nombre del documento dice final, final no va más, así va a aparecer el nombre del documento. Entonces siempre sería importante que le colocaran un nombre más bien formal para que todo este reporte quedara más bonito, mejor dicho. La fecha en la que fue subido el documento, o la fecha en que fue elaborado este informe, la persona que lo subió, el correo de la persona que lo subió, ya este es el correo institucional, el porcentaje de similitud y el correo electrónico del análisis de la persona que lo subió. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo van a generar y se los envió el estudiante, entonces acá va a aparecer el nombre de Marión Quintero como estudiante y el correo de Marión Quintero como estudiante, pero acá el correo del profesor es otro. ¿Qué va a aparecer aquí? Este 7% es lo que más le interesa al programa para validar toda la información y pues también al estudiante. Pero abajo me van a aparecer todas esas fuentes de información que todavía se mantuvieron. Ustedes quitaron unas y eso no va a aparecer acá, pero las que sí se van a mantener en esta lista. A partir de la segunda página ya van a encontrar ustedes esas partes que habíamos visto ahorita en este documento completo donde se resalta el error. Me lo va a mostrar así. Esta parte del 100% es una copia de este texto original de Freddy Daza. Ah, bueno, bien. Pero ustedes van a decir, yo quiero ver la coincidencia. Van a seguir bajando porque esto va a ser un texto prácticamente plano, sin figuras y sin imágenes, sin nada. Y se van a encontrar un poquito más abajo de la mitad. Miren, acá. Ya con la comparación. Lado a lado, la comparación de cada texto. Esas 16 referencias que al fin quedaron de las 72 que tenía originalmente son estas. Pero el estudiante va a decir, bueno, profe, pero ¿cómo así? ¿En serio? O sea, ¿de verdad tengo yo tanto error? ¿Qué pasó? Y ustedes le van a decir, sí, tiene ese error y puede validarlo en la fuente. ¿Cómo pueden comprobar la fuente? Siempre debajo del recuadro que compone la información del texto que acaban de enviar junto con la información original, van a encontrar acá un enlace. Es el mismo enlace donde yo oprimí ahorita para que me abriera el documento de Ciencia Unisache. Entonces, como queda un documento de PDF, cuando ustedes se lo envían al estudiante, él también puede oprimir sobre esa fuente e irse directamente. Y seguramente el estudiante se va a sonrojar y va a decir, ¡ah! ¿Y el profesor cómo sabía que era ese documento del que yo había sacado la información? Eso lo hizo Urban. Y lo van a encontrar con esas 16 coincidencias. Miren, si el texto es largo o es corto, eso sí ya depende. Simplemente oprimo y él me va a llevar directamente. Si esos textos ya no están disponibles, no, pues yo ya no puedo hacer nada como docente. Y el estudiante tendrá que echar cabeza y decir, no, pero ¿cómo así? ¿De dónde saqué ese texto? Para corregir la información que sea. Por ejemplo, esto yo no lo hubiera tenido en cuenta porque es una URL. ¿Que él copió exactamente igual de otra parte? Sí, pero pues es una URL y eso nos podría pasar a todos. Entonces, ahí puede seguir bajando el porcentaje. Este informe se lo puede enviar. Lo que también puedo hacer es, en la plataforma principal de Urcon acá, donde yo descargué ese informe, en la parte derecha encuentro una figurita que dice configuración. Oprimo hacia abajo y digo compartir informe. Entonces yo tengo dudas y quiero que otra persona valide la información conmigo. Ya puede ser otro docente o el mismo estudiante. Entonces al correo electrónico de esa persona van a enviar este informe. Entonces van a enviar la información, lo envían y les va a llegar un enlace para ver esto. Coincidencias, fuentes y documento completo, para que si quieren después se reúnan y entre los dos vayan validando cuáles aceptan y cuáles no, porque a veces uno como profesor también dice, ¿será que le acepto esto? ¿Será que no? ¿Que dirá una persona colega que me pueda ayudar con la revisión? ¿Sí? Entonces lo pueden compartir para que entre los dos vayan manipulando. Bueno, realmente quien lo podría manipular es la persona que crea el informe, que es el autor, ustedes como profesores, pero él les puede ayudar o ella les puede ayudar a hacer un análisis de esa información para que el porcentaje baje lo más que pueda o para no afectar tanto al estudiante o si hay que afectarlo, pues que se afecte con algo que tenga peso. Ahora,
Me voy a devolver aquí a Urcon original para decirles entonces este ejercicio. Tesis 1 y tesis 1 con el 94%. Voy a entrar acá a este 94% y les voy a mostrar. Este es de un documento de un estudiante, si no estoy mal, de veterinaria o de zootecnia, que me pidió el favor de subir su trabajo. Este documento está en bloques, si lo ven, es muy grande, es muy extenso, entonces uno como profesor se aterra y dice, no, pero ¿cómo así? El chino lo que hizo fue copiar y pegar el trabajo y listo. Pues no. Cuando uno entra a la similitud del texto, ya se va a dar cuenta entonces en las fuentes, cuáles fueron las fuentes originales. Miren que la única fuente que se está tomando para hacer la validación de la información es el documento tesis 1. Y ese documento tiene este nombre, porque pues obviamente muchos estudiantes pueden tener el mismo nombre del documento, pero el documento solo tiene una identificación, que es ese número único. Entonces, si yo quiero, tomo este dato, lo busco acá, y él ya solamente me va a ocupar, claro, es que él ya me lo había enviado, ya tenía un 12%, entonces confirmo que eso es así, y en las fuentes alternativas ya no lo voy a tener en cuenta, porque desde ahorita hago de cuenta que estamos validando solamente lo nuevo. Guardo y continúo. ¿Sí? Tiene más fuentes. Entonces ya no me dice, ya no me toma en cuenta ese documento, pero obviamente este documento tiene más información. Entonces ahora sí me aparecen fuentes de diferentes, pues documentos o información de diferentes fuentes. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta que de pronto hay alguna fuente que falte que ustedes le digan, yo leí eso en esta parte, pero no los reconoció el software, ustedes pueden escribir acá la URL del lugar para que él haga una verificación con esa fuente y pueda traer las coincidencias que pudieran salir. Listo. Lo mismo, miren, bajó del 94 al 1%. Y ese 1% también se podría revisar a ver si sí vale la pena o no mantenerle el 1% o simplemente decir que es 0. Pero ¿qué pasa? Cuando yo cierro el informe y yo lo vuelvo a abrir, me vuelve a generar el mismo porcentaje original. Este porcentaje no cambia. Cada vez que yo piense analizar una investigación, me va a salir ese porcentaje. Entonces yo tendría que entrar siempre a validar el informe, porque probablemente hoy tengo un criterio y mañana entré con otro ojo a validarlo otra vez. Entonces siempre voy a tener la oportunidad de verificarlo desde cero. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una. Señor. Esta comparación, llamémoslo así, que hace el programa, lo hace también comparando dos idiomas. Por ejemplo, un chico entra a un artículo que está en inglés y el chico lee una parte de inglés y entonces coge lo que está en ese artículo en inglés y lo traduce al español y lo escribe en español en su trabajo. ¿El software detecta eso? ¿Que hay una No. similitud entre el inglés y el que está en español o solo dentro del mismo idioma? Si él lo tradujo, por ejemplo, era hacia un estudiante de licenciatura en idioma extranjero, francés o inglés, esas traducciones no las empata el Urcon. ¿Por qué? Porque pues son susceptibles a que hayan interpretaciones distintas, tanto del profesor como del estudiante. Entonces, Urcon no puede tener claridad si eso es exactamente igual. Entonces, como no lo ve exactamente igual, él dice, no, yo no le puedo revisar una traducción. Ya si de pronto el trabajo de investigación lo están haciendo en francés y obviamente las citas originales son de textos en francés, sí lo va a revisar, o textos en inglés, sí lo va a revisar, pero porque están en el idioma original, no fueron cambiados o manipulados por nadie. ¿Sí? Ya entiendo. O sea, en conclusión, él podría copiar cosas de otros textos, cosas no, discúlpame, podría copiar, tomar textos de otros idiomas, ponerlos en sus propias palabras y el sistema no lo detectaría. Es que eso es lo que toca entonces validar como profesor, decir, listo, ya me confirmó algunas fuentes, pero yo en el documento completo puedo validar el resto. Sobre todo ustedes como profesores de educación en otros idiomas,
es más complejo porque precisamente puede presentarse este tipo de ambigüedades. Yo le puedo creer al estudiante que el documento estaba así, pero yo de pronto le echo un ojo. Lo puedo pasar entonces a copiar y verificar si la información la escribiría esa persona así o si está citada. Porque si no está citada, yo veo que eso no lo escribe un estudiante así, pues entonces ya entra uno a interpretar otra cosa. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo una, Gracias. perdón. Señora. Es que yo en alguna oportunidad utilicé el Turnitin como programa antiplagio y el Turnitin, pues obviamente al utilizarse en la red, generaba un repositorio donde ubicaba todos estos trabajos que se pasaban para verificar el plagio. Sí. Cuando uno pasa los trabajos aquí o los pasaba en ese programa, al quedar el repositorio en la web, si alguien más pasaba el documento en otro programa, generaba como si fuera plagio, sin importar si era el mismo programa o no. Es decir, el profesor revisó en Turnitin su trabajo y cuando lo presentó a la revista para ser publicado, pues en la revista también lo pasaron en otro programa e inmediatamente salió casi como el 100% de plagio porque estaba no ubicado en ninguna otra página, sino en el repositorio del Turnitin. ¿Esto pasa con este programa? No, aquí la fuente es solamente Urcon o Internet general o las bases de datos de la universidad. Son solamente esas fuentes. Entonces, si por ejemplo está guardado en Turnitin, a no ser que Turnitin lo haya hecho público o que ya después el documento haya quedado público en algún otro lado, repositorio, revista, lo que sea, pues ahí sí va a poder Urcon tomar la información de ese texto. Pero es decir, si yo lo subo a este programa, no queda subido en la red como texto académico, o sea, como texto que después en otra parte puede aparecer como No, si ya está solamente subido. para los que usen Urcon. Solamente porque precisamente los derechos de estas personas de que esa información no sea promulgada, pues la tenemos todos. Entonces no se puede publicar de forma tan abierta. Nosotros no lo permitimos así. Pues nosotros digo, Urcon no lo permite así, pues la universidad está de acuerdo con eso, porque pues si el documento no ha sido publicado y ya está siendo fuente de información de otras plataformas, de otros software, pues eso cae en la confianza de que si yo quiero seguir ahondando en la investigación, ya sea en una maestría o un doctorado, pues alguien ya puede volver susceptible esa información, ¿sí? Más vulnerable. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, les voy a mostrar la otra parte. Esta es la parte del programa directamente, pero ustedes como profesores tienen un aula virtual, ¿cierto? Esta aula virtual y ahorita pues mucho más en tiempo de educación remota, van a poder ustedes ingresar a la plataforma y crear el acceso para que el estudiante no tenga que enviarles el mensaje que yo ya les estaba diciendo cómo anotarlo, sino que él directamente lo pueda subir a la plataforma en la tarea que ustedes le coloquen. Miren, yo voy a crearla como si fuera mía. Voy a entrar a mi carpeta y en la parte superior coloco activar edición. Cuando coloco activar edición y agrego el recurso, aquí debo buscar la opción de tarea. Cuando tengo la opción de tarea, probablemente ustedes ya lo habían verificado, ya les había dado curiosidad entrar. Agregan la información básica, lo que es necesario, y más abajo se van a dar cuenta de que hay una opción que dice Urcon y el plugin de el plagio. Me va a dar 3 opciones y me va a decir que le muestre más. La única opción que yo debo diligenciar para crear esta tarea es la dirección del receptor. Esta dirección del receptor es la misma que aparece acá. El correo de análisis Urcon. Yo copio y pego aquí. ¿Qué significa? Que todos los documentos que lleguen a esa tarea van a ser desviados directamente a esa dirección, o sea que van a llegar a esta carpeta. ¿Sí?
Esto es una opción que se creó a partir del semestre pasado, como en mayo, que de pronto no todos los docentes la conocen. Entonces es para que les digan al estudiante, póngame el documento en tal tarea. Y con esa tarea yo ya tengo el documento para poder pasarlo al software antiplagio. Solamente diligencian esto, ya ustedes deciden qué tipo de archivo enviar, pero pues siempre se les aceptan documentos, PDFs, textos, tienen una amplia variedad de opciones. Y listo, ya ustedes diligencian el resto de datos que requiere la tarea y guardar y mostrar, o guardar y regresar al curso. Ya queda para que los estudiantes puedan subir ese documento. ¿Listo? Es lo único que tienen que diligenciar. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Profesor José Raúl, señor. Esta tarea, este ejercicio que nos acabas de mostrar en plataforma, ¿aplica solo para cuando son tareas o también, por ejemplo, en el foro se puede poner la regla para que le pasen el UCUN a los documentos que se publican ahí? No, la única parte donde se puede crear es en tarea. Ok. Sí, señor. Gracias. Bueno. Con mucho gusto, profesor José Luis. Voy a detener la grabación porque creo que era lo más importante del ejercicio. Si tienen dudas sobre esto, me pueden escribir. Yo con mucho gusto les voy a contestar. Con los correos que me han llegado hasta ahorita, yo ya puedo enviarle a la persona